Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y hoy nos encontramos con el maestro en artes gráficas Tomás Utillano. Sí. Hola maestro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Ángel? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, ya habíamos planeado algunas veces y no habíamos coincidido por alguna otra razón. No, pero buenísimo, el día está genial para hacerlo. Está bonito, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, ¿qué estudiaste? Yo nací en Viña del Mar, el 84, o sea, ya tengo 39 años y viví en Viña del Mar hasta los 24 y a los 24 años me fui a Buenos Aires. Pero antes había estudiado comunicación audiovisual en Chile y en Viña del Mar también. Y después me fui a Buenos Aires a estudiar dramaturgia, quería escribir obras de teatro. En realidad quería escribir guiones de series, de películas, cosas así. Y sentía que me faltaba como una parte también de dramaturgia teatral, los clásicos griegos. Entonces me fui a Buenos Aires y me quedé 10 años allá, viviendo allá del 2008 hasta el 2018. Y después de Buenos Aires me vine para acá a Querétaro. ¿Y por qué llegaste aquí a Querétaro y no a otra ciudad o a México capital? Bueno, por varias razones. El 2016, yo en Buenos Aires, tengo que ir un poquito más atrás. En Buenos Aires, de las primeras cosas que empecé a trabajar fue en el tema de lo que le llaman filmación de eventos sociales, que era lo que menos yo me imaginaba que iba a hacer una vez que iba a terminar mi carrera. Trabajar filmando como una boda, me imagino. Claro, filmar una boda o filmar fiestas de 15, algún bautismo, es lo que le llaman coloquialmente la BBC, ¿viste? Boda, bautismo, comunión. Clásico, ¿verdad? Claro, entonces empecé a trabajar así y fue bastante buena la experiencia porque me dio mucha práctica con el tema de las herramientas, trabajar con la cámara, irme armando de lentes, ir armándome de equipos de sonido, micrófono y ir enfrentándome al hecho de filmar y editar constantemente, filmar algo y después editarlo, ya sea cualquier cosa, un evento, pero aún así yo tenía que crear algo, una pieza audiovisual con eso que sea más o menos interesante. Entonces con el tiempo empecé a darle cada vez más mi impronta, un poco influenciado por un videógrafo, un filmmaker español de Granada que se llama Francisco Montoro, que él hizo una innovación en lo que era el tema de video social, del video de evento. Empezó a incluir como el tema de la narrativa y del documentalismo en el video social, cosa que no había antes porque por lo general en el video social no se contaba algo, una historia. Generalmente siempre eran videos muy extensos. Una boda, por ejemplo, un video de una boda antiguamente era de 2 horas. Sí, todo lo que iba pasando en la boda. No había una narrativa, no había una síntesis, y que algo de lo que yo ahora estoy tratando de impulsar, que a nosotros como realizadores, en el caso de un evento, a nosotros nos pagan por sintetizar esa boda, o sea, buscar un lenguaje, una manera de lograr sintetizar en un video de 15 minutos todas las horas que ocurrió el evento. Entonces yo empecé por ese camino a meter esta onda documental en los videos de boda y eso fue como algo que llamó mucho la atención. Me llama algo la curiosidad, bueno, ¿en qué año fue eso más? Eso fue en el 2014, yo empecé a trabajar de esa forma. En el 2000... ¿Qué equipos usabas en aquel entonces? Una cámara muy sencilla, un poco parecida a la tuya, como una Canon T3i en ese tiempo. Y tenía 3 lentes por ahí fijos, que eran unos lentes, te contaba recién, unos analógicos viejos. Y un micrófono, un grabador Zoom H1, que es como un grabador externo, que tiene una memoria, y ahí yo grababa los audios. Y empecé con esa impronta y llamó mucho la atención porque no existía como ese estilo, no estaba masificado. Entonces en el 2016 me invitan de aquí, de Querétaro, al evento Boda F, que lo organiza Carlos Alonso, que es un fotógrafo de boda aquí bien reconocido. Y él organiza este evento que se hace en el Hotel Camelina y me invitaron desde Buenos Aires a dar una plática sobre mi chamba y también dar un taller. Entonces me vine, estuve aquí 2 semanas creo, me pagaban una, pero me quedé otra semana más y aproveché de viajar un poco, recorrer aquí San Miguel, Guanajuato, un poco el DF, aquí Querétaro. Entonces me gustó y después al año siguiente volví a venir, pero ya de manera independiente, a dar talleres por mi cuenta, ya no con una institución, un evento de por medio. Entonces organicé yo unos talleres en Monterrey, otro en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y otro aquí en Querétaro, en 2017. Entonces volví a venir, en ese tiempo vine con mi novia que era de ese tiempo allá en Argentina, nos vinimos los dos para acá y nos quedamos un mes en México. ¿Qué tipo de, por ejemplo, antes de que sigas, qué tipo de gente va a esos
cursos, talleres. Mucha gente que está metida en el tema de las bodas, es como es muy loco porque yo, por ejemplo, vengo del lado académico, o sea, yo estudié cine, estudié audiovisual, entonces tengo todo ese bagaje, pero en el tema, en el mundo de las bodas o en el mundo de la filmación de eventos, muchos colegas no tienen una formación académica, sino que se mandan de coraje nomás, ¿viste? Sí, porque vamos a decirlo así, es fácil hoy en día comprar una cámara que pueda fotografiar y que saque video. Exacto. Y ya es muy fácil tomar video. Pero de eso a hacer un filmar, yo creo que hay un trecho grande. Sí, de hecho empezó a ocurrir como un fenómeno interesante, que era que la gente que estudiaba cine también se enfrentó al hecho de filmar eventos. Entonces empezó como a academizarse un poquito más de a poco el tema de la filmación de eventos sociales y a subir de nivel y a transformarse en un género de bastante buen nivel. De hecho, te contaba yo el caso de Francisco Montoro, o sea, un trabajo de él, son carísimos, un video de una boda de él vale desde 8.000 euros, por ejemplo, es carísimo el servicio de él, pero es una pieza, él crea un trabajo único, ponerle quizá una pieza documental de media hora, y es de una exquisitez narrativa, pero que no tiene nada que enviarle a un producto de Netflix. O sea, a ese nivel llegamos, que ahora el video de boda, esto de la BBC, llegó al nivel de casi de un contenido de Netflix, en calidad técnica, narrativa. Háblanos un poquito más de este aspecto que para mí se me hace que para ti es importante, la narrativa. Porque como volvemos al tema, sí, muchos podemos hacer el video, pero nos podemos atorar en esa parte, ¿no? Claro, es que esto es todo un tema, porque una cosa es tener, como tú dices, tener la cámara, tener la computadora y mandarse a filmar, y después tú llegas a la computadora y ahí te enfrentas con el problema, o sea, ¿qué hago? ¿Qué carajo hago con esto? ¿Viste? Sí, entonces empiezas a darte cuenta de los primeros errores. Al principio, cuando comencé, me daba cuenta que no tenía suficiente material de sonido, palabras que se digan de distintas personas, entrevistas. Entonces, después me di cuenta que también las imágenes que yo hacía, por ejemplo, había muchas imágenes de primeros planos, caras, pero después con el tiempo empecé incluso a incluir imágenes donde no había presencia humana, por ejemplo, o sea, donde solamente habían... Quizás, por ejemplo, había la señal o el signo de que... El índice, perdón, de que había una presencia humana pero que ya no está. Por ejemplo, una imagen donde tengas tú un sillón y están marcados los dos asientos del sillón como si alguien estuvo sentado ahí. Entonces ya te empiezas a dar cuenta de otras posibilidades que tú tienes con la imagen, que no necesariamente tienes que siempre tienes que tener representación humana en la imagen, sino que también puedes buscar otras maneras más como más sutiles, ¿viste? De ir narrando. También el mismo tema del montaje, la edición, hay muchos juegos de montaje, por ejemplo. Los rusos eran muy buenos cuando empezaba el siglo XX, crearon muchas teorías de montaje. Había uno muy famoso que era Sergei Eisenstein, y él crea un tipo de montaje que se llama montaje de atracciones o montaje intelectual. Es súper interesante. Por ejemplo, en una escena en una guerra civil se van a enfrentar dos bandos, tipo a lo más de pelea, tipo película Corazón Valiente, ¿viste? Se van a enfrentar, y en vez de mostrar las imágenes de los sablazos, del enfrentamiento, te iba intercalando imágenes de un matadero de vaca, de donde faenan la vaca para hacer la bistec, ¿viste? Entonces era interesante porque ya te proponía el director, a través de ese choque de imágenes tan contrapuestas que no tenían nada que ver, realmente te iba creando un tercer sentido. Como uniendo dos cosas que no tienen mucha conexión, creaba un tercer elemento más en la cabeza del espectador. Tengo una curiosidad, por ejemplo, tú que te dedicas a esto del cine y a grabar videos, ¿Querétaro se presta para eso o puede ser en cualquier lado? Así, bueno, veo que a veces grandes firmas de cine van, por ejemplo, al DF o bueno, a la Ciudad de México, porque pues es una ciudad moderna y todo, pero ¿y Querétaro se presta o también puede ser en cualquier lado donde uno puede crear? Las historias están... depende del realizador, ¿viste? De repente el realizador va a encontrar una historia que sea en el Tepe. Yo, por ejemplo, empecé a hacer una película en el Tepe, donde quizás no estaba la posibilidad de que existiera una película y un potencial de película, una historia ahí, pero la había. Y empecé a documentarlo eso. Querétaro mismo, el centro, por ejemplo, la arquitectura que tiene es como una escenografía viviente,
Por ejemplo, una obra de teatro se podría hacer. Hay algunos edificios aquí que tienen 2 plantas y con balcones, y se podría hacer una obra de teatro donde el público mire desde la fachada, desde el frente de la fachada, y la representación solo sea en las salidas, entradas y salidas en los balcones de los actores o en las puertas. Mira, muy utilizando solamente la fachada como escenografía. Exacto, sí, o sea, Querétaro tiene mucho para echar a volar la imaginación, y es cosa de la sensibilidad. Yo, por ejemplo, a mí tengo muchas ganas de hacer algo aquí con usar actores, pueden ser personas reales, no actores profesionales, pero por ejemplo hacer una película donde todos estén vestidos de cura. Por ejemplo, usar esta uniformidad de la ropa, donde que todos estén vestidos iguales, y lo mismo con monjas, puras monjas también. Entonces tratar de... Tú puedes hacer esos juegos como simular una época, y tú haces creer al espectador de que esto es de época, por la arquitectura del lugar, pero de repente unos personajes sacan un celular, ¿viste? Entonces puedes tú crear esos como quiebres de que... contraste ahí. Claro, o sea, no, esto no es de época, esto es... da para jugar mucho aquí, ¿viste? O sea, yo de hecho estoy en contra de esas recreaciones de época, así... Lo ideal es como ojalá crear como un tiempo que no se sepa si es del pasado o el presente, qué tiempo es, quizás es un tiempo imaginario. Así como... Sí, ya que la persona decida, ¿no? Exacto. Con su imaginación qué tiempo le está dando. Sí, porque imagínate en mi caso, que yo no tengo millones y millones de dólares para hacer una película de época. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nomás me queda la imaginación. Claro. Y en la imaginación entran como la imperfección, ¿viste? Como que no sea perfecto. Por eso el ejemplo del celular, ¿viste? Como para usar algo que por ahí no se espera de la recreación de una película de época, usarlo en un tipo de producción así más económica. ¿De dónde? Bueno, yo lo llamaría más que imaginación, creación, ¿no? Así, esa chispa que tienen ustedes los que se dedican a eso. Pero, por ejemplo, ¿de dónde viene en ti como persona esa inspiración? ¿Crees que realmente sea una inspiración o es el trabajo que tú ya has creado a lo largo de los años? Una mezcla de las dos cosas. Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. Yo tengo como una idea como una imagen de una espiral en mi cabeza. Y esa imagen de la espiral me da una idea de estructura narrativa, de cómo poder crear una pieza audiovisual, como una espiral donde haya muchas partes que se vayan trenzando de alguna manera. Entonces, por ejemplo, acá en Querétaro una vez hice un casting para tener una especie de documento donde tuviese un registro de personas que estuvieran disponibles para participar en alguna producción. Pero mientras estaba la idea de hacer el casting, yo sabía que yo quería hacer un cortometraje en el casting, aprovechando estas 50 personas que vinieron. Entonces a cada una de las personas le pedí que me contaran una historia de amor. Y inventada o real, de ellos mismos o de alguien que conocieron, o una película, no sé, lo que sea, lo que se les venía a la cabeza. Solamente teníamos 5 minutos por persona, imagínate. Entonces la gente tenía que inventar rápido una historia. Entonces cuando yo llegué con ese material a mi casa, justo lo filmé ese casting a 2 cámaras, con una cámara que te hacía un plano aquí al rostro y otra que te hacía un plano más abierto. Entonces, con esas 2 imágenes, más el material de sonido con el micrófono, me di cuenta que de alguna manera pareciera que todos estaban contando la misma historia, porque realmente las historias se parecían. O sea, bueno, había una señora que conoció a un hombre y ella no lo quería, pero él sí, era todo más o menos parecida. Entonces yo empecé a editarlo y a tratar de crear esa ilusión de que todos estaban hablando de la misma historia, pero en realidad eran muchas historias de gente anónima, pero en la edición traté de darle esa... Entonces, ¿dónde viene la imaginación? En mi caso es como tratar de crear algo que yo personalmente no haya visto anteriormente. Es como tratar de buscar un poco la originalidad, que no es tan difícil en el cine, en el audiovisual, porque piensa tú que es un arte joven. Es difícil ser original en la música, por ejemplo. En esa parte lo entiendo, porque es como lo que tú tienes acá y acá adentro y quieres recrear. Pero, por ejemplo, sé que tú también haces trabajos para terceros. Sí. Es decir, un hotel, un restaurante o cualquier otra cosa, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, mira, quiero, pues no sé, un reportaje, un video para mi restaurante, ¿cómo tú te llenas, te nutres de ese bagaje para hacer el video? Bueno, siempre los lugares te dan los ambientes, los espacios, te dan muchas ideas. Como por ejemplo,
si tú vas a un lugar donde tienes que filmar por un encargo y en el lugar corre mucho viento, tú ya sabes que hay un elemento de que el viento genera movimiento, eso se ve expresado en las hojas de los árboles o en alguna lata de zinc del techo que se está moviendo y sonando. Entonces tú ya te das cuenta que hay estímulos que por ahí son interesantes, que son muy propios del lugar, por el viento este. Tú aprovechas esa. Y aprovecho eso, por ejemplo, o en una boda, por ejemplo, que está a punto de llover. Entonces, un realizador perfectamente podría ignorar que se viene una lluvia, las nubes negras, el viento que cada vez crece. O que estuviera apurado de que vamos a hacerlo porque ya va a llover. Pero si uno tiene como un poco de picardía, quizás puedes incluir esas nubes negras, ese viento, esas hojas de los árboles que se mecen cada vez más fuerte, irlo integrando poco a poco hasta que en un momento estalle la lluvia. Entonces tú incluyes el clima, lo incluyes en lo que estás queriendo narrar o contar en el video. Entonces, la idea es, como te digo, pueden venir muchas veces de los lugares. Uno como audiovisual siempre está buscando movimiento, porque el cine es movimiento, es un arte de movimiento. ¿Exactamente qué carrera estudiaste? Yo, comunicación audiovisual. Comunicación. Así se llama. ¿Y se especializa en alguna rama o cada quien va escogiendo ahí su...? Claro, tiene todo eso, igual que como que te vas perfilando, igual que en el colegio, en la prepa, que te vas yendo a un área. Por ejemplo, en el cine son 3 áreas. Preproducción, producción, que ya es el rodaje mismo, y postproducción, que ya es trabajar con la computadora. O sea, en postproducción están los que trabajan el sonido en postproducción y las imágenes, la edición. También están los que hacen animaciones digitales, también están en la parte de postproducción. En producción está lo que es el director, lo que es el productor, lo que es la dirección de fotografía. Y en preproducción está todo lo que es como la parte de finanzas, de derechos, de todo lo que es producción, todas las áreas de producción que hay. Entonces, y también de escritura de guión y todo eso. Entonces, sí, te vas perfilando. Yo me fui perfilando como dirección, o sea, a mí siempre me interesó siempre yo me visualicé a mí mismo como autor. Entonces, yo ya sabía que mi camino iba a ser más difícil, más largo, porque ser autor significa, tienes que primero irte descubriendo una voz, ¿viste? Como un lenguaje propio. Entonces, de ahí por eso también trabajé tanto tiempo en eventos sociales. Ahí fui como practicando, fue como mi segunda escuela, y todo lo aprendido lo fui incorporando ahora en lo que estoy haciendo ahora, que justo ahora desde el 2018 estoy en una etapa de transición de irme alejando de las bodas para ir acercándome a mis primeras películas. Y este año voy a estrenar 2. Bueno, antes de entrar en ese punto, ¿qué trabajos has hecho anteriormente? Bueno, para que la gente conozca más o menos su trabajo. He hecho cosas, bueno, incursioné en el tema del videoclip, nunca había hecho uno, hice uno el año pasado, en noviembre, que tiene la característica que lo filmé todo con un iPhone. Y fue como una decisión técnica, creativa, de trabajar con esta herramienta, y lo que podía hacer con el celular no lo iba a hacer con la otra cámara, o sea, fue una decisión de verdad. He hecho también cosas como para diseñadoras de ropa, como lo que le llaman fashion film, como un film de fashion, de moda. He hecho también algunas como especie de publicidades pequeñas para internet, para salones de tipo la Hacienda San Miguel o el Hotel Boutique que viste también. Hice también, bueno, empecé a hacer documental, entonces hice un documental de flamenco, me fui a Andalucía, a España, me quedé un mes en Sevilla y me regresé a México, a Querétaro, con 500 gigas de material para un documental. Hice un mediometraje documental de lo que hay de flamenco, de lo que encontré de flamenco en Sevilla. Por ejemplo, los que no sabemos, bueno, a mí me causa curiosidad saber, yo sé que es por el tamaño, pero no sé si sea cierto, ¿qué diferencia hay entre un largometraje y un cortometraje? Bueno, más que en el tiempo, en la distancia, como en el trabajo. ¿Qué es? Bueno, en la duración, el corto dura hasta 29 minutos, creo. 29 minutos. Y pasando ya la media hora ya comienza a ser un mediometraje. Pasando los 50 minutos ya pasa a ser un largometraje. Entonces es difícil, porque narrativamente sostener un relato, es como tener una novela, escribir una novela. No digo un cuento, porque un cuento son 8 páginas más o menos, pero una novela de 200 páginas, 300 páginas, sostener el relato, la atención del espectador, tenerlo cautivo, ¿viste? Y que se termine tu novela o tu película o tu documental, es complicado. Entonces
Yo fui de a poquito, fui como empezando con cortometraje. El cortometraje tiene una estructura que es como más simple, pero tiene una estructura de inicio, desarrollo y final. El final es como un remate, pero el largometraje tiene más cosas. Y yo con esta idea de la espiral, yo voy trabajando mucho como con un sistema asociativo. O sea, la lógica de armar una película, por ejemplo, es que uno tiene que tener un protagonista y es un personaje con un deseo. Maestro Tomás, ¿hay público para los cortos y los largometrajes? Sí, o sea, bueno, es que hoy en día estamos en una época bien extraña con esto de las plataformas digitales como Netflix y otras más. También el tema de las salas de cine, que lo que más hay son películas de ¿cómo se llama? De esto de superhéroes. Y sí hay, pero obviamente va para un público más específico, que realmente, pero cada vez hay más interés en el documental. Porque a veces, bueno, normalmente decimos, pues vamos al cine y normalmente es pues al cine comercial, ¿no? Claro. Que están en Cinépolis y en esos. Pero hay otras áreas que también, por ejemplo, aquí en Querétaro hay especificaciones, el cineteatro que presenta documentales. Es como la disyuntiva que hay hoy en día, porque lo vamos a llevar a otro ejemplo. Porque la gente quiere el éxito ya, ¿no? Y a mí los directores que más me han gustado, los antiguos, los que ya están muertos, hay directores que tienen películas que jamás se mostraron o que se hicieron y de ahí se guardaron, o que no tuvieron la posibilidad de ir a proyectarse en salas de cine. Entonces había como otra... Antes habían como más ganas de hacer películas y era más difícil porque había menos cámaras, menos facilidades tecnológicas, y hoy en día hay más facilidades tecnológicas pero menos ganas quizás de hacer cosas audiovisuales. Se ve mucho en el contenido que hay en internet, que es como a veces muy superficial, ¿sí? Pero hacer cine es otra cosa, es la diferencia entre un artículo periodístico en una revista y una novela, ¿sí? Aunque las dos están constituidas de palabras, pero la novela te queda, después de terminar la novela sigue estando en ti un tiempo, te va a acompañar un buen tiempo, vas a estar dándote vueltas, porque hay emociones que quedan, ¿sí? Entonces lo mismo con las películas. A mí me interesa hacer cine por hacerlo, más que por ganar plata. Me gustaba mucho lo que decía un director de cine, decía, yo hago cine porque tenía ganas de vivir una vida divertida, no una vida de oficina, de trabajar en una empresa, en un cubículo, sino tratar de tener una vida un poco rara. Y a mí eso es lo que también me gusta, porque imagínate, al hacer documental siempre conoces mucha gente, lugares, te armas también unos lazos bien bonitos con las personas y conoces gente que a lo mejor en tu día a día, en tu día normal nunca conocerías. ¿Sí? Y a través de la cámara, a través de los micrófonos y todo esto, terminas conectando con otras historias y eso es algo que a mí eso es lo que me motiva más todavía. Maestro, háblenos ahora de Servicio Nocturno. Yo la verdad cuando vi el thriller me fascinó, me gustó y por eso lo busqué para hacerle una pequeña entrevista. Y háblenos, ¿qué es Servicio Nocturno? Bueno, Servicio Nocturno es el proyecto instalativo. Instalativo me refiero a instalación artística, que es como un género del arte. Las instalaciones artísticas trabajan con espacio, o sea, no es un cuadro, no es un lienzo, sino que es un espacio donde el artista desarrolla algo espacialmente. Y en este caso conocí yo al artista Gaspard Lewen, que es un artista francés, un chico más joven que yo, de 30 años. Y él estaba exponiendo aquí en el Museo de la Ciudad y también estaba exponiendo en BEMA, tenía una residencia en BEMA que hay en San Francisquito, es un espacio de arte. Y lo conocí por circunstancias con un amigo en común y nos empezamos a encontrar, siempre me encontraba con Gaspar aquí en el centro y un día lo invité a mi casa y empezó a ir a mi casa y un día tomando cerveza dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Y él me cuenta que estaba yendo al Tepe, aquí al Tepe Tate, una colonia aquí al lado del centro, que es bien popular, donde está el mercado del Tepe. Sí, el mercado del Tepe, famoso. Y al lado del mercado del Tepe hay un estacionamiento y ahí hay una bodega donde están los restos de una antigua funeraria, donde está lleno de ataúdes, donde están todos los materiales, hasta las telas que van por dentro del ataúd. Está todo, todos los materiales. Mire, antes de que siga, perdón, sí. A eso me refería. No necesitamos una ciudad diferente o un gran escenario, sino se puede crear en estos sitios, ¿no? Sí, total. Así, lo importante es tener la creatividad y la visión de que ahí hay un potencial, ¿no? Claro, exactamente. Es lo que yo estaba buscando, hacer algo en Querétaro,
pero también salirme de los clichés de hacer algo con México, ¿viste? De no tomar los códigos mexicanos como tan típicos y hacer algo cliché. Entonces me vino como anillo al dedo cuando se presenta esta oportunidad de filmar en el Tepe, con esta bodega que está llena de ataúdes por todos lados y que tiene algo muy mexicano, el tema de la muerte también, pero todo visto también desde el punto de vista de este francés que interviene en este espacio, que llega al mercado del Tepe y se relaciona con mucha gente de ahí para llevar a cabo su proyecto. Entonces el documental parte como un registro del proceso de la obra de este artista, pero termina al final como complejizándose porque empiezan a participar muchas personas, y están las dificultades mismas también que tiene el protagonista, este francés, con llevar a cabo su obra. ¿Ese es ya un largometraje? Es un largometraje. ¿Es un film ya? No, ese es un largo ya. Ese va a durar más o menos todavía no está terminado, así que va a durar entre 1 hora y media, 2 horas. ¿Para cuándo lo tiene pensado presentar? Estamos haciendo todo el esfuerzo para que se pueda presentar en agosto aquí en Querétaro, hacer el estreno aquí mismo en el Documenta, que es un festival de cine que se hace aquí justo aquí al lado, en la Cineteca Rosario Solá. Y ese, hasta ahora esa es más o menos como la opción que hay para presentarlo aquí en Querétaro. Queríamos presentarlo ahora en mayo, pero no creo que lleguemos a tener la película terminada en mayo. Así que recién vamos a terminar de filmar lo último ahora en abril. Y por ejemplo, para las personas que les interesa esto del cine, ¿es muy caro trabajar o poner, no sé cómo llamarlo, un taller, una casa fílmica como la que usted tiene? Pues como yo lo hago de una forma bastante económica, como yo lo hago lo puede hacer cualquiera. Ahora, es que yo nunca postulé a tener una productora así como se tenía, sino que lo que yo hago es más que nada como trabajar con las herramientas que tengo, con los recursos cinematográficos que manejo y tratar de hacer algo con eso. Es como un músico, por ejemplo, el músico sabe 5 acordes y sabe 3 maneras de rasguear la guitarra. Con eso va a tratar de hacer 10 canciones, ¿sí? Con esos límites. Entonces, yo trabajo así, con límites, trabajo con pocas herramientas, trabajo igual que tú, con una cámara, un trípode, pero lo que yo trato de hacer es como lanzarme a hacer la película, o sea, tomar la valentía de hacerla y de comprometerme conmigo mismo a terminarla. Muchas veces me comprometo, me presiono haciendo el tráiler antes de terminar la película, o haciendo el afiche ya antes de la película, o ya teniendo el nombre de la película, para ya presionarme de que tiene que terminar, porque es muy fácil abandonar algo a la mitad, ¿sí? Claro, sí, dejar. Más en esto audiovisual, ¿viste? Que claro, está el mito de que es caro y todo eso. Sí es caro. O sea, yo, por ejemplo, en esta película de Servicio Nocturno no gasté casi nada de dinero, pero ahora, si yo hablo de horas de trabajo en horas, claro que hay plata ahí. O sea, hay de tiempo de filmación, de tiempo de edición, hay plata ahí. No hay plata en papel en concreto, pero hay energía física para y mental, ¿viste? Exactamente, es el trabajo ya hecho ahí, ¿no? El tema es que la mayoría de la gente cree que para hacer cine hay que tener plata, entonces nunca hacen la película que quieren porque dicen, bueno, algún día va a venir la plata o el productor o me van a descubrir. Yo prefiero, antes de que me descubran, estar haciendo porque no me quiero aburrir, ¿viste? O sea, prefiero hacer y con lo que tengo y ya. O sea. Yo no sé si le pasa lo mismo que acá en mi medio. Yo veo a las personas que se dedican a hacer videos, entrevistas, que siempre están preocupados por tener un mejor equipo, una mejor cámara, y pasa lo que usted dice, no lo hacen. Claro. No lo hacen con lo que tienen. Pasa que a mí me influenció mucho la corriente de cine experimental. Yo estudié cine audiovisual, que te enseñan de una manera muy industrial de trabajar, a la manera de cómo funcionan las producciones grandes. Cada uno tiene un cargo y qué sé yo. En cambio, yo nunca tuve una materia en la Universidad de Cine Experimental, y cuando me fui a Argentina descubrí toda la vertiente de cine experimental que hay de Estados Unidos, europea, Argentina, y es un caso distinto porque el cine experimental muchas veces es hecho por una sola persona, muchas veces es hecho con soportes audiovisuales más antiguos, por ejemplo cámaras VHS, cintas U-matic o carretes de cintas 8 milímetros de película o 16. Entonces se trabaja con lo que se tiene y se trabaja desde la precariedad. Entonces eso me gustó mucho porque era como, aquí no hay excusas para no hacer algo. En cambio en el cine industrial están todas las excusas para no hacer la película, que no hay plata, que el actor que yo quería no quiso, que no sé, que no tengo el crew, el equipo de gente. En cambio en el cine experimental, te digo, lo puedes hacer tú mismo todo.
¿Y las clases que da las da en grupo o son individuales? Doy en grupo presenciales. He hecho clases, por ejemplo, para 40 personas en un aula, a través de algún evento, un congreso que me han invitado. O también clases que yo doy también particulares, individuales. Doy muchas clases online, por ejemplo. Ahora que con la pandemia, con todo esto. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que le hace el alumno? No, el mayor problema que tiene la gente es que no sabe cómo armar el video. O sea, que llegan a la edición y no saben cómo empezarlo, cómo avanzarlo, cómo desarrollarlo y cómo terminarlo. Entonces, por ahí no tienen como algunos recursos teóricos que... Entonces yo soy como un facilitador de información y de ideas y más que nada yo también enseño mucho lo que es como mi recetario de cocina, o sea, cómo yo trabajo, cómo cocino yo, porque no voy a hablar de cosas que no sé. Claro, exactamente. Y entonces trato de compartir todo lo que... Ya llevo más o menos como casi 15 años filmando, así que entonces, comparto toda esa experiencia a los colegas y la verdad que les sirve mucho. Siempre me he sentido muy orgulloso de un colega que tomó un taller conmigo y se fue a China a filmar bodas y el trabajo que él hace es exquisito. O sea, no ocupa música, por ejemplo. No hay música en sus películas de boda. Es todo sonidos que él va grabando. Él ocupa mucho la lógica del documental de observación. O sea, no hay narrador en off, no hay un locutor. Entonces, es todo observación de momentos, situaciones, y cómo las va armando y cómo las va narrando y cómo las capta con su imagen, exquisito. Entonces, a mí me encanta enseñar, o sea, lo que más me gusta es compartir lo que yo sé y siempre me he considerado como alguien un poco nerd, ¿viste? Como alguien que pasa mucho rato en la computadora buscando información de cosas. Me doy ese tiempo, tengo entendido que hay colegas que no tienen ese tiempo o quizás tampoco la voluntad y yo lo que hago es como tratar de facilitar, ¿viste? Ser como un mediador de todo eso. Bueno, es que lo que yo he visto, bueno, en la práctica es que, por ejemplo, un video como este de media hora, a veces hay que invertirle 2 o 3 horas. Claro. Porque pues hay que primero ver todo lo que uno grabó, las fotografías, cómo lo va a estructurar, qué le va a quitar. Complicado. Y ya después pues lo lanza a que se edite, ¿no? Y ya después otra vez volverlo a ver. Yo, por ejemplo, ahora estoy editando ahora un documental. Me encargaron desde Chile, una productora me encargó que yo dirigiera un documental sobre un poeta chileno que falleció en el 2012. Y un poeta bastante bueno, yo no lo conocía. Entonces tomé el desafío, la paga estaba bien y me fui para Chile y estuve todo noviembre allá del año pasado y volví acá con el material y me puse a montarlo. Y es complicado porque lo único que hay de concreto en el documental, el material que es el punto de partida, es que se encontró la grabación de la última entrevista que dio el poeta, la entrevista en audio. Entonces están más o menos 7 horas de grabación de audio, que son como también 7 encuentros que tuvo la periodista con el poeta. Y entonces con ese material yo tengo que empezar a hacer la película. O sea, de hecho la productora compró los derechos del audio. Entonces el audio, la voz de él ya está, pero ahora hay que crear todo lo demás. Sí, hay que estructurar. Hay que crear todo, o sea, y aparte hay que seleccionar, hay que elegir esta parte de este audio, esta otro de acá, ponerlo aquí, y aparte crear todo lo que es la imagen, y aparte los otros sonidos que van acompañando la voz, que van otros sonidos, ambientes, sonidos específicos, y aparte si es que va alguna música o no, en qué momento. De hecho, ahora estoy escuchando la música de una compositora chilena que está interesada en participar en el proyecto. Hay una parte del presupuesto total que está destinado para la música. Entonces, está interesante. Nunca había trabajado así con una productora y con un equipo de gente. Pero, como te digo, un documental, más o menos hay 5 o 6 personas nomás de equipo. O sea, no es como una producción de esta... Sí, enormes. Enorme, claro. De hecho, hubo días de grabación donde estuve con el equipo y otros días de grabación que yo fui solo a los lugares, o sea, a filmar con la cámara, el tripié y ¿Usted sale en sus propias grabaciones, no? No, a veces se escucha mi voz, pero un par de veces me he filmado porque al final, como te mandé un video donde yo salgo... Sí. Porque a veces te lo piden, y más con la pandemia como que eso se incentivó más de mostrarse, salir delante de la cámara, entonces... Pero por lo general no, de hecho me da pudor, como cualquiera, prefiero filmar a otras personas, claro. De hecho me da pudor filmar a mi familia, o sea, he estado en casa de mis abuelos, tengo a mis abuelos vivos, he estado en Chile donde mis abuelos un mes entero y me da mucho pudor filmarlo, o sea, es como filmar algo muy íntimo mío. Bueno, es que uno se reserva esas cosas, ¿verdad? Claro.
Maestro, ¿y dónde la gente lo puede contactar? Bueno, redes sociales? Uso mucho el Instagram. Tengo todas las redes sociales, así que me pueden buscar en Instagram con mi nombre, con Tomás Utillano, así tal cual, UTILLANO. También pueden buscar en mi canal de YouTube, también con mi nombre. También en Facebook tengo una fanpage, me pueden buscar ahí. También tengo hasta TikTok, bueno, todo es con mi nombre. Y mi página web es www.tomasutillano.com. Ahí puede personas particulares, alguien que le interese aprender sobre el video, sí. Alguien que quiera, que tenga un negocio y quiera hacer un video para su negocio, ahí se puede contactar. Claro, ahí se pueden contactar conmigo y también pueden ver también mi portafolio. Generalmente en todas esas redes sociales tengo esparramado ahí un poquito de todo, así para que la gente pueda ver. Pues muchas gracias, maestro, le agradezco. No, por nada, pues no sé, yo sé que ya tiene varios años aquí en México y aquí en Querétaro. Me da gusto que comparta con nuestro canal y ver gente talentosa aquí en Querétaro. Muchas gracias. Espero que pues cuando sea este evento de su presentación de servicio nocturno, pues nos avise para claro. Pues estar ahí, sobre todo saber que es pues de aquí de Querétaro, del barrio de aquí del Tepe, ¿no? Así no tenemos que ir a una ciudad grande para hacer un documental. Claro. No, y les aviso antes también para que puedas venir a la Semana del Cine Queretano, que va a ser en mayo. Yo voy a presentar ahí 2 trabajos míos. ¿también? Un videoclip y un cortometraje que hice ¿Ya acá. tienen algún nombre? ¿De los videoclips? No, ya están hechos. Sí, tienen nombre y todo. Lo que no está todavía es la grilla de los horarios de las actividades porque es un evento que lo van a hacer por primera vez, creo, este año. Pero yo ya mandé 2 trabajos ahí para participar. Pues maestro, te agradezco, muchas gracias. Gracias por compartir tu tiempo y te avisamos cuando esté el video. Va, yo feliz. No, muchas gracias, de verdad. Un placer. Esto fue Contando el Cuento.